A todos. Yo soy Nina Creso, la coordinadora del Centro de Culturas Eslavas, y Juan Baro es profesor aquí de la Facultad de Filosofía y Letras, especializado en teoría de literaturas y literaturas comparadas, teatro, vamos, que abarcas muchos campos. Pero aprieto pocos, abarco muchos pero... Sí, hombre, yo le diría, también es escritor de aforismo, que me encanta, ya lo he dicho en diferentes foros. Y hoy vamos a hablar de los hermanos Strugatsky. Juan es un admirador y buen conocedor del mundo de la ciencia ficción. Y los Strugatsky, pues la primera vez que nos encontramos fue uno de los temas que nosotros dijimos, pues sí, eso nos gusta a los dos. Y ya una vez hicimos un club de lectura en la Biblioteca de Andalucía que fue sobre 1000 millones de años, ¿no? La otra novela de Strugatsky. Y esta vez, cuando hablamos con Dani de proponer otro club de lectura y hablamos de Strugatsky, pensamos en que El picnic extraterrestre sería una obra acertada, porque primero no hace tanto que salió la traducción, al menos la edición está en circulación, es reciente, y luego, claro, Picnic extraterrestre es la obra que está en la base de la película de las más famosas de Andrei Tarkovsky, Stalker. Aparte de la película, no sé si conoceréis también, hay un juego, Stalker, y es todo un universo realmente de seguidores que están alrededor de esta novela, pues ha formado ya pues todo un mundo aparte. No sé si conocéis sabéis que la obra de Strugatsky es muy vasta en realidad. Os quería enseñar ellos escribieron muchísimas novelas y cuentos, y su obra completa ahora mismo está reunida en 33 tomos. Sí, entonces, sí, en España, estoy buscando tenía la hoja impresa con todas las obras. En España hay traducidas 8 novelas de los hermanos Strugatsky. Mirad, estas son todas las novelas en ruso, y estas son las que están en negrita, solo en negrita, que son 8, que son de Strugatsky, o sea que la mayor parte de su obra no está traducida al español. Hay algunas obras que se han traducido y están solo disponibles en América Latina, por ejemplo. Hay algunas traducciones hechas por la editorial Mir, que ya pasó al recuerdo muy remoto ya. Y esta edición ya no se puede recuperar. De hecho, Gilgamesh, el que estuvo a cargo de las traducciones de varias traducciones de novelas de Strugatsky, también, por ejemplo, El picnic extraterrestre dejaron de volver a sacar ediciones nuevas. Así que me parece que ahora mismo estamos viviendo unos años en los que están saliendo ediciones nuevas e incluso traducciones nuevas. Hay obras que me parece que sería muy bueno rescatar de los hermanos Strugatsky, y voy a comentar un poco cuáles. Voy a dar algunos apuntes. Los hermanos Strugatsky nacieron en los Arkady, que es el mayor, nació en 1925, el año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento, y el más joven, Boris, nació en 1933. 8 años se llevaban, y en realidad los hermanos empezaron a escribir juntos a mediados de los 50, bastante tarde ya, porque hasta aquella época estuvieron viviendo pues casi separados, porque primero pues ya veréis, 25, 33, a los dos les pilló la Segunda Guerra Mundial. Los dos estuvieron viviendo en San Petersburgo con su familia, en Leningrado entonces. Arkady se marchó con su padre,
y en el trayecto él fue el único superviviente del vagón del tren que los llevaba fuera de Leningrado, y su padre también falleció, así que Arkady padeció mucho realmente durante la Segunda Guerra Mundial. Y Boris, que se puso malo poco antes de la evacuación, se quedó en Leningrado con su madre. Así se separaron, y por muchos años, porque Arkady luego empezó a estudiar ya en Moscú, estudió en la Universidad de Lenguas Extranjeras, en la Universidad Militar, y fue un traductor militar del japonés y del ruso, o del inglés al ruso. Y Boris estudió en la Universidad de San Petersburgo y estudió para ser astrofísico, y luego trabajó toda su vida como astrofísico en San Petersburgo. Los dos tenían mucha afición por la ciencia. De hecho, fue Arkady el que le inculcó esta afición por la ciencia a Boris, porque le encantaba. Ya la guerra le obligó a estudiar idiomas, porque se alistó en el 1943, empezó a traducir y le gustó, y ya fue por allí. Pero claro, los dos hermanos vivían, uno en Moscú, Arkady, y Boris vivía en San Petersburgo, en Leningrado, y se juntaban para escribir. Es un caso desde luego único y muy interesante, porque el caso, por ejemplo, de Picnic, ellos se juntaron un día y paseando por la calle pues empezaron a surgir ideas, y dijeron, bueno, pues mira, no me acuerdo si fue Arkady o Boris, dijeron que mira estas hormigas que pasan por aquí. Pues tú imagínate que para ellos nosotros somos como estos extraterrestres, ¿no? Y todo lo que nosotros dejamos para ellos es un mundo entero que lo van abriendo, ¿no? Conforme van encontrando cosas, estas cosas tan enormes para ellos, y de este efecto ya pasaron a pensar en la idea de la obra. Y la escribieron durante solo un año, 1971, en varias tandas, porque se juntaban en afueras de Leningrado, donde tenían una dacha, donde Boris tenía una dacha, una casa de campo, y escribían allí juntos, a dos manos. De hecho, su método de trabajo fue muy peculiar, porque trabajaban hasta cada frase, trabajaban conjuntamente, siempre. Y la prueba es que cuando falleció Arkady en 1993, luego pues ya Boris sacó 2 libros más, pero ya ni tuvieron la misma acogida, ni él tampoco ya tenía muchas ganas de vivir, más que nada se dedicaba ya a la fundación de los hermanos, daban un premio a la literatura de ciencia ficción, y él falleció ya en 2012, bastante más tarde. Bien, eso un poco para situaros, y decir también una cosa importante que me parece es importante, que los Strugatsky fueron los escritores más vendidos y más populares de toda la Unión Soviética, de toda la historia de la Unión Soviética. A los ejemplares que vendieron ellos no vendió ningún otro escritor en la historia de la Unión Soviética. Fueron escritores de culto, en parte también porque les persiguió el régimen, les pasó un poco lo que a Tarkovsky. Como también con Tarkovsky, Arkady fue amigo de Tarkovsky, y cuando hicieron películas juntos se estrecharon los lazos bastante, y tuvieron en este sentido un destino bastante parecido. Cuando llegaron a la fama y empezaron a ser muy populares en la población, pues ahí donde empezó la persecución, ahí donde empezaron a cortar, ponerles trabas. Y por ejemplo la historia de la publicación del Picnic extraterrestre fue exactamente así, que una vez terminada la novela en 1971, sí que se publicó de una forma extraña, en forma de revista, salió en un solo número. Las revistas literarias funcionaban mucho, entonces casi todo se lanzaba a través de las revistas literarias en la Unión Soviética. Y luego tuvieron que esperar
5 años más para que el libro saliera como libro, porque ya no les dejaban, porque lo cortaban, que esto no vale. Y luego ya no sé si habéis leído el posfacio, ¿no? Donde él explica todas las correcciones que le ponían. Es que, vamos, es digno de leerlo, si no lo habéis leído, es muy curioso de observar. Pues lo mismo le pasaba a Tarkovsky, con el mismo Stalker, por ejemplo. Luego comentaba uno de los grandes hombres de la industria cinematográfica soviética que ni él mismo podía explicar qué pasaba con la película Stalker, porque de repente dejaban proyectarla, luego prohibían, luego la mandaban a París y el mismo día en que tenía que presentarse en París decían que no, nada, se cerraba la sesión, no se presentaba, luego se mandaba a Cannes. O sea, siempre ha sido como un jaleo continuo que se permitía y se prohibía por igual, y no había unos motivos muy claros del porqué de la prohibición o del permiso de la película. Y pues lo mismo pasó con el Picnic, porque a los Strugatsky le parecía que como que encajaba bastante bien, ¿no? en la idea no había nada antisoviético, y sin embargo había lecturas muy distintas, y muy bien Strugatsky, creo que París lo explica al final, que el porqué, ¿no? Porque realmente lo que pasaba que los censores muchas veces pues le faltaba dedos de frente y lo que querían era que fuera lo más lacio, lo más ordinario, lo poco destacable, para poder pasar por todos los filtros de la censura y ser aceptado en la población. Bien, lo único que la última que voy a decir es, a lo mejor alguien de este público no ha leído la novela, así que voy a dar unos pequeños apuntes. ¿De qué va la novela? Y encima voy a utilizar la descripción que dieron los hermanos cuando por primera vez en los años 70, en el año 70, mandaron a la editorial el proyecto del libro. Y lo describieron así. Una de las zonas relativamente desiertas del globo terráqueo, el norte de Canadá o el centro de Australia, sirvió como lugar de parada de paso para una expedición transgaláctica de representantes de una inteligencia no humana. Al parecer, los visitantes no consideraban la Tierra un objeto de estudio. Es posible incluso que nunca sospecharan que estaba habitada por seres inteligentes. Tras permanecer en nuestro planeta varios meses, desaparecieron tan misteriosamente como habían llegado. La zona donde se detuvieron, convertida en una especie de reserva de fenómenos sorprendentes y hallazgos enigmáticos, ha pasado a ser objeto de gran interés tanto para científicos de vanguardia de todo el mundo como para políticos sin escrúpulos y diversos aventureros que buscaban aprovechar esos descubrimientos para su propio beneficio. Es el mundo que describe la novela. Allí hay personas que están sobreviviendo en este espacio. Hay personas que están sacando buen provecho de este espacio también, como siempre. Y el picnic, en ruso de hecho el título de la novela es el picnic al borde del camino, sí. O sea, algo así. Lo que quiere decir es que estaban de paso. Estaban de paso de un planeta para otro, de un destino a otro, se pararon para tomar un bocadillo y se fueron, ¿no? Y es lo que se quedó entonces, ¿no? Y por lo visto se pararon en varios sitios, ¿no? En varias zonas, sí. En varias zonas, sí. Entonces, allí que te voy a plantear a ti la pregunta. Lo de la zona, tú me has comentado que la zona no era la primera vez que aparecía en la novela de Strugatsky, y que hay una historia larga, ¿no? Y luego también tenemos el 1986, que fue posterior, con Chernobyl, claro que realmente reprodujo ya la zona. Sí, bueno, yo lo primero que quiero hacer es darte las gracias por contar conmigo. Yo creo que hicimos nosotros, recuerdo de Zamiatin, los 1000 millones, sí. Y no sé si un Bulgakov también, los huevos fatídicos, creo recordar que también.
y la verdad que siempre aprendo un montón de ti y yo además encantadísimo también de compartir este rato con vosotros y hablar de ciencia ficción que para mí es una pasión, ¿no? Y esta novela tiene como varios puntos de entrada y me gustaría que todos lo comentáramos y pusiéramos un poco a ver qué opinamos, porque la novela es decididamente abierta y permite muchos accesos muy diversos, ¿no? El primero es el de la zona. Y efectivamente, ya lo comentábamos antes, mira, en 1913 se publica un libro de poemas, Alcoholes, de Apollinaire, cuyo primer poema se llama Zona. Y con ese libro dio comienzo la vanguardia poética, ¿no? Es un libro que ya es cubista y esa zona, que en realidad son los alrededores, los arrabales de París, pues está narrada o está descrita en el poema como una especie de juxtaposición de imágenes, como si fuera un cuadro cubista, ¿no? Una especie de collage de palabras. Y a mi juicio, entre esa zona y esta, transcurre un siglo XX de zonas reales, de zonas de exclusión, de zonas desmilitarizadas, Chernóbil como zona de exclusión, digamos, por antonomasia desgraciada, ¿no? Y de zonas literarias. Sin salirnos del ámbito de la ciencia ficción más experimental, la interzona de William Burroughs en El almuerzo desnudo, ¿no? Dahlgren, que es una novela de Samuel Delany, también está concebida como una zona, como una ciudad en la que está, digamos, como al margen de cualquier cuestión legal, moral, militar, política, etcétera, ¿no? Si vemos las últimas novelas de James Ballard, no me refiero a las de ciencia ficción, sino a las posteriores, a las que hizo, que podían ser vagamente policíacas, como Supercans, Noche de cocaína, Running Wild. Todas esas novelas están formadas por, o sea, se desarrollan en zonas, urbanizaciones, resorts, etcétera, ¿no? ¿Y qué nos dice todo esto? Pues que el siglo XX es más un siglo de espacio que de tiempo, por una parte, y que ese tiempo está formado por discontinuidades, o sea, ese espacio, perdón, está formado por discontinuidades. Todas estas zonas que hemos citado, desde los Strugatsky, Apollinaire, Ballard, William Burroughs, Samuel Delany, son zonas que podríamos considerar, si hablamos en forma lingüística, como hiatos, es decir, como vacíos, como oquedades, como discontinuidades en un continuo espacial que ya parece que no fluye, que se estropea. La zona de los Strugatsky no puede ser recorrida en línea recta, es un laberinto, a veces es un laberinto que parece más mental que físico, porque es una discontinuidad, el espacio no funciona allí de igual manera que fuera de esa zona. Entonces lo que a mí me entusiasma de la novela es que esa zona se nos cuenta lo poco que se sabe de la zona, que es nada, pero sí se nos cuenta con muchísimo detalle la gentrificación de la zona, que es el alrededor, ¿no? El cómo pasamos de una era heroica de los Stalkers, donde lo que había alrededor era una zona militar o cerrada o en ruinas, ¿no? Temerosa, a cómo se van construyendo hoteles, casinos, restaurantes, tiendas y así, ¿no? Entonces, eso que rodea a la zona, de hecho, zona originalmente significa cintura, ¿no? Cinturón, y en el caso del poema de Apollinaire, la palabra zona tiene que ver con el arrabal, con el cinturón de París, pues entonces hace que el título de la novela sea ambiguo, porque la zona es tanto lo que está dentro, que no se conoce, que es inaprensible, como lo que se ha ido creando fuera. Y en esa diferencia entre ese mundo desconocido y el mundo gentrificado de fuera, yo creo que está una de las claves, para mi gusto, más interesantes de la novela, ¿no? Cómo se va dosificando la narración y la descripción tanto de un mundo como otro, que son absolutamente opuestos, y sin embargo uno está construido en función del otro. Ahora que lo estás diciendo, me estoy acordando de la novela de la película de Tarkovsky, que vamos, se parece poco a la novela. Muy poco. Sí, pero claro, allí precisamente lo que tú dices, todo lo que está alrededor de la zona, ¿te acuerdas? Es que está todo siempre en blanco y negro. Sí. Y donde es la zona es donde empieza la película en color. O sea, él es que invierte por lo visto, ¿no? Lo que pasa es que a Tarkovsky yo creo que esa historia de la zona no le interesaba. Porque Tarkovsky, creo yo, no soy especialista en Tarkovsky ni mucho menos, pero a Tarkovsky solamente le interesa el tiempo que existe dentro de su película. Es decir, el tiempo que él puede comprender en el metraje. Entonces, cuando hay un tiempo más largo, por ejemplo el que se cuenta en la novela, que son muchos años, eso él no termina de interesarle.
Entonces, ¿qué hace? Que ubica toda la trama de su película en lo que podría ser, digamos, la primera edad de los Stalkers, es decir, el momento de zona militarizada, zona que está todavía en ruinas por lo que ha pasado allí, que no se termina de saber muy bien, y nos escatima pues toda esta parte de desarrollo, de civilización en torno a la zona. Entonces creo que por eso tiene que ver más con esa negrura que aquí se ve un poco de los 4 capítulos de la novela, pues en el primero, digamos que sería más así, ¿no? Bueno, claro, eso es que da para una charla más, todo esto, pero es verdad que Tarkovsky siempre cambiaba las películas y no dejaba ni una piedra de la obra. De hecho, con Stanislav Lem, sabes que Lem sí consideraba Solaris una de las peores interpretaciones de su obra, y cuando se encontraban, y él vio las pruebas de Solaris, él empezó a gritar a Tarkovsky, porque es que ya que no podías soportar todo esto, y le decía que eres tonto, y le gritaba. Bueno, es que yo le hubiera gritado a Tarkovsky también. O sea, ahí no se entendieron jamás, porque no hay 2 personas más distintas que Tarkovsky y Lem. Sí. Pero es que el primer guión de Tarkovsky pasaba en la Tierra. O sea, es que ya era el colmo de los colmos. O sea, no había astronautas, no había viaje espacial, no había ciencia ficción. Y entonces Lem se puso como un verdadero demonio, y ya hubo un segundo guión en que sí se contemplaba el viaje al espacio, aunque casi buena parte del metraje pasa en la Tierra todavía, ¿no? Lem llamaba, porque también para Tarkovsky la experiencia fue tan mala que él consideraba que era su peor película, Solaris. Que a mí me gusta más Solaris que Stalker, como película me refiero, ¿no? Y Lem consideraba, cuando la vio ya el montaje definitivo, dice, esto es Dostoyevsky en el espacio. Sí, efectivamente. Y luego, cuando vio la de Steven Soderbergh, que es una de las peores películas de la historia del cine, probablemente, dijo, esto es Romeo y Julieta en el espacio, ¿no? Y eso ya fue el colmo, porque ya yo creo que murió al poco tiempo ya del mal rato que le estaban dando. Pero me parece una gran... Para mí Solaris es mi novela favorita de ciencia ficción, y la película de Tarkovsky también es extraordinaria, ¿no? Pero bueno, sí, pero bueno, no. Sigue siendo el crimen negativo de Dostoyevsky, sí. Hay una... Bueno, es que ya nos vamos a hablar de Solaris, que no hay caso. Vamos a volver a Strugatsky, porque... Sí. Perdón. Yo creo que tendríamos la oportunidad también de hablar de Lem, porque queremos traer al traductor del Regreso de Stanislav Lem, que acaba de salir en Periodista, sí. Y a ver si este año podemos organizar este otro encuentro para hablar de Lem. De hecho, los Strugatsky y Lem no tenían mucha diferencia de edad, sobre todo Arkady y Lem eran más o menos de la misma época, un poquito más joven Arkady, y fueron amigos y se influyeron mutuamente. Tanto la impronta de Lem se ve en la obra de los Strugatsky, como la impronta de Strugatsky se ve en algunas obras de Lem. Lo digo yo, lo digo. Sí, no, y aquí hay un guiño, creo yo, a Lem. Sí, y a Arthur Clarke, que es también yo creo que Arthur Clarke fue una influencia para los Strugatsky jóvenes, en los años 50, sus novelas de astronautas, que creo que no están traducidas, pero sí tienen un poco de presencia de Clarke, pero aquí no, aquí es justamente todo lo contrario. Sin embargo, en ese capítulo, para mi gusto fascinante, en que Valentine va dando como distintas versiones de lo que puede haber pasado, que recuerda 1000 millones de años para el fin del mundo, donde también hay un montón de teorías, cada cual más loca de por qué está pasando lo que así, ¿no? Y aquí, si me permití, hay un momento en el que empiezan a hablar de qué puede haber pasado, ¿no? En la página 136, entonces dice, una teoría podría ser, ¿no? Una inteligencia superior lanzó a la Tierra contenedores con objetos de su cultura material para que nosotros los estudiemos, demos un salto tecnológico y encontremos la manera de enviarles una señal de respuesta. Esto es El Centinela de Arthur Clarke. Y de hecho, casi todas las novelas de extraterrestres de Arthur Clarke parten de que los extraterrestres son benefactores que cuidan a la humanidad. 2001, el ejemplo quizá más conocido. Pero ya digo, también el cuento del Centinela, que se inspira en 2001, y quizás su novela más famosa, que es El fin de la infancia, que es justamente unos extraterrestres protectores que guían a la humanidad hacia un salto evolutivo, ¿no? Los aficionados a la música rock, si tienen en mente el Houses of the Holy de Led Zeppelin, la portada del disco, que se ven esos niños subiendo, pues eso es una representación del fin de la infancia de Clarke, ¿no?
Sin embargo, Clarke tiene otra novela, que no recuerdo de qué momento es, que sí tiene un poco que ver con esto, que es Cita con Rama, en el que es una nave extraterrestre que va de paso, mandan unos astronautas y no comprenden nada de lo que pasa allí. Y la novela queda abierta. Luego hubo como varias secuelas que no he leído, no sé si se explica o no. Pero volviendo a la novela esta, a Picnic, justo a continuación viene otra explicación, ¿no? Y dice, o sea, la visitación tuvo lugar en efecto, pero todavía no ha terminado. De hecho, nos encontramos en situación de contacto, lo que pasa es que no lo sabemos. Los visitantes se han alojado en las zonas y están estudiándonos a conciencia al tiempo que nos preparan para los milagros crueles del porvenir. Y efectivamente aquí hay una notita que viene, que esa expresión, ese sintagma tan maravilloso de los milagros crueles, procede de Solaris. Y yo creo que aquí lo que hacen los Strugatsky, aparte de hacerle el guiño a su amigo Lem, es interpretar Solaris como una prueba a la humanidad. Yo se lo había leído muchas veces, yo jamás pensaría que esa era la... para mí no, pero bueno, es verdad que Solaris le pasa igual que esta novela, que tiene múltiples interpretaciones y muchas maneras de entrar en ella, ¿no? Se puede considerar así, y entonces, si eso fuera así, y esta teoría fuera correcta, pues Picnic y Solaris pertenecerían, digamos, al mismo mundo ciencia ficcional, que yo creo que sí, ahí sí les doy la razón. Yo creo que la construcción de Solaris y la construcción de Picnic, siendo novelas tan distintas, sí tienen muchos puntos en común. Sí, por algo también Tarkovsky eligió a los dos para sus significaciones también. Pues no lo sé, porque yo creo que a los Strugatsky sí, pero yo creo que lo de Lem se lo impusieron o él no supo, sí. Eligió la novela, pero sí. si no le gustaba nada, él la eligió porque... Es que cambiaba mucho de opinión. Sí, entonces ahí ya no digo nada. Mucho de opinión. Sí, sí. Y sí, curioso. Por cierto que hay estudiosos que piensan que el sacrificio de Tarkovsky también está basado en otra de las novelas de Strugatsky. No es el punto de partida, sí, el escarabajo de lo no quiero, a partir de bueno, ya que hemos hablado de tantas interpretaciones abiertas, me gustaría lanzar esta pregunta, sabe que también la estamos comentando. No sé si os habéis reparado en el epígrafe, ¿no? Lo que hay al principio del libro, ¿no? Que es de Warren. La cita inicial. Sí, la cita inicial, sí. El bien debe hacerse a partir del mal, porque no hay otra cosa con la que hacerlo. De hecho es de Todos los hombres del rey, de la novela de Warren. Y claro, ¿cómo se interpreta esto? ¿Qué es lo que pensáis vosotros? ¿Qué es lo que opináis? ¿Por qué precisamente esta cita en el inicio de la novela? ¿Qué quiere decir para la novela? Sí, ¿en qué sentido? ¿En qué forma refleja el contenido de la novela o cómo interactúa con la novela? ¿Cómo lo veis vosotros? Porque ya hemos hablado con Juan y... No estamos muy de acuerdo. No estamos muy de acuerdo. Preguntáis porque entendéis que es utilitario. Sí, por supuesto. No solo, claro, sí, no sugerente. Yo no sé si he escrito en la novela, pero a bote pronto, por lo mismo, por lo que siempre que hay una duda existencial, casi todo el mundo recurre a los resortes morales, porque ante la negativa de sentido, pues piensa en lo que te mueve a hacer las cosas, que es lo que yo entiendo que le ocurre al protagonista, y sobre todo incluso al Noonan, creo que se llama, ¿no? Al hombre este, cuando empieza a reflexionar. De hecho, es justo cuando se ve en una, digamos, dicotomía personal y un conflicto personal, cuando empieza a reflexionar y verbaliza en la novela que en realidad ese resquemor y esa aprehensión a la situación permea absolutamente todo y en todo momento, cosa que en cierta medida enmascaran, porque bueno, pues van sucediendo cosas que apremian a la narración, pero en ese momento él dice, ostras, yo estoy jodido porque se me viene encima un barullo gordo, pero entonces empieza a reflexionar sobre la cuestión, se plantea cuál es la historia, ahí es donde lo confronta con el premio Nobel y toda esa historia, y al final está en la reflexión del pelirrojo, ¿no? Que al final es... porque al final yo estoy, digamos, obrando en el fondo siendo una marioneta de los demás, cuando los demás me atribuyen a mí si soy bueno, me amnistían diciendo si soy bueno y si soy malo, eso me da una especie de motor de acción, pero es totalmente arbitrario por completo, y al final yo creo que es lo que hay en la cita del bien y del mal, que el bien y el mal son precisamente la misma materia,
pero su dosificación es arbitraria, porque es la proyección moral que uno hace. ¿Y no lo relacionáis con el final? ¿Con el Eso deseo final? es justo lo que estoy diciendo, exactamente. Eso es justo lo que dice, lo que dice él al final. Sí. Con el deseo que pide al final, es decir, El bien. esa ausencia de deseo realmente, porque le dice por él, ¿no? Al final dice, yo no sé muy bien qué desear, ¿no? Y finalmente concluye deseando felicidad para todos, creo, gratis y Sí, lo que para pasa todo el es que- mundo. ¿No? Y bueno, y el principio de la primera cita, de una manera muy resumida, en definitiva, es que vamos a ver, si hablamos de bienes, porque hay una es algo complementario, el bien y el mal, es decir, no puedes hablar de bien si no hablas de mal. Entonces es como una obviedad, podríamos decir, ¿no? Se articula en torno a algo a su El zoroastrismo, claro. ¿Eh? El zoroastrismo Exactamente, ¿no? de toda la vida. Y entonces sí que lo he conectado, cuando has planteado la pregunta, Con el sí, final, me he ido al final realmente, ¿no? Es decir, Yo fíjate que, porque aquí podemos decir, es un hombre malo que termina haciendo el bien al desear la felicidad para todo el mundo. Entonces, eso significaría que el deseo se cumple. O sea, que la cita sería más bien una especie de epifonema, o sea, de conclusión final, lo que pasa es que va al principio. O que era lo que, ¿no? Lo que tú decías, que en realidad es irónico frente a lo que se está viendo luego en la... ¿no? Sí, mira, además que lo curioso es que también es un guiño al Maestro y Margarita. Claro, No sé si sí, acuerdan sí. el pierde el Maestro y Margarita. No Sí, soy sí. parte de esa fuerza que eternamente apetece el mal y eternamente obra el bien, ¿no? Que es además de Goethe, ¿no? De Fausto. Pero claro, el tema está en que si nosotros nos salimos de la novela y vemos la obra de Strugatsky, realmente están en la época de los 70, cuando ya cada vez más va cobrando la idea de su... Al principio empiezan como muy optimistas en el ser humano, en que el bien va a vencer finalmente, y terminan como muy pesimistas, como que nada va a cambiar, ¿no? Y en este sentido es posible también interpretarlo como que ellos con su novela quieren, y lo sugieren algunos estudiosos de Strugatsky, algunos los que interpretan la obra, de que se puede interpretar en sentido contrario, precisamente, que si él intenta... Yo no estoy muy de acuerdo que él es un hombre malo, realmente es muy bueno, ¿no? Porque él va quizás salvando lo que hay es un gente. ambiente, en esa gentrificación de la que hablabas antes y tal, como un ambiente que poco a poco va siendo cada vez más sórdido. Es decir, las relaciones humanas son cada vez más violentas. Hay violencia por todas partes, ¿no? La consideración de la mujer o también es un poco, o son prostitutas o es ama de casa, es decir, como un poquito relieve, ¿no? Bueno, ese sería otro comentario que podríamos hacer, ¿no? Pero sí que se nota, ¿no? Todo lo que al final dice que los tensores no le pasaban y demás, ¿no? Que eran muchos de los tacos y las expresiones que hay y demás, ¿no? Está como muy llena, ¿no? Podríamos decir, de esa violencia entre ellos, ¿no? Al hablar, ¿verdad? Y luego, finalmente, a mí me recordaba el final a Solaris, ¿no? En el sentido de que se cumple el deseo que tú quieres, ¿no? En el sentido que es lo más alucinante para mí, más... Bueno, en realidad, esto quizá habría que ver un poco más. Yo digo que es un hombre malo porque él lleva al hijo del amigo a sacrificarle. A Arthur, Sí, pero todo lo anterior, él, ¿por qué? Es por su hija. claro, por la hija, bueno, pero claro. Es Sí. por él, como es un... Claro, pero bueno, Hasta cierto punto, no, pero que quiere decir que, bueno, No. o sea, que sí, pero, en fin, Es como Dostoyevsky, ¿no? El que dice que no se puede fundar la felicidad de la humanidad sobre la lágrima de un claro. niño, ¿no? Entonces, un poco por ahí también va, porque Dostoyevsky también está allí, lógicamente. Entonces, bueno, yo no lo veo tan malo, ¿no? Realmente, y de hecho lo respetan precisamente porque él está hablando el bien normalmente por el camino, ¿no? Ahora, cuando por ejemplo el mismo Nuna, ¿no? Que supuestamente también hace bien a la familia de Suja, pero claro, está haciendo mucho mal al resto, ¿no? Y aquí está lo los hombres del rey, ¿no? Todos los hombres del rey.
Es que esta frase la dice el que es el Sonpen, ¿no? el que es el protagonista. Es el político este que realmente viene con muy buenas ideas y está haciendo la obra muy buena en el país social, realmente construyendo hospitales, pero sobre el mal, porque él va eliminando, va haciendo barbaridades con la gente, traicionando y fundando el bien sobre el mal precisamente, ¿no? Y el final de la novela es que el otro el que lo cuenta, ¿no? El predicto se sale de la historia y... Bien. Entonces, si nosotros remitimos a otras ideas de Strugatsky, que ellos mantenían una de las ideas más fuertes de ellos, era la educación. Ellos querían no construir, pero intentar vislumbrar una idea de la educación que podría de alguna forma paliar los efectos de esta humanidad, porque veían que no iba a ninguna parte, porque era siempre reproducción de lo mismo, ¿no? El mal que se construye sobre el bien, pero es que luego vuelve el mal. Claro, lo mismo la revolución, ¿no? Lo vamos a destruir todo y luego construimos el mal, pero es que no funciona así. Es lo que precisamente nos ha enseñado el régimen soviético, que construyendo sobre tanta sangre, tanto mal, pues no sale bien finalmente, ¿no? Entonces, la idea de ellos de la educación, que está plasmada en dos novelas muy buenas, que ninguna está traducida, Los cisnes feos, que es el Jugando con el patito feo, ya te lo conté en alguna ocasión, y otra es El niño. Entonces, Los cisnes feos, por ejemplo, allí el argumento es así. Pues también una zona, si podría decirse, es un conflicto que se perfila entre los padres y los hijos, porque los hijos están deseando algo nuevo, algo distinto. Entonces, entre sus profesores, en el instituto donde ellos están estudiando, aparecen profesores que son mutantes, que son seres mutantes que los ven muy mal los padres, y sin embargo ellos son los seres que se alimentan de la lectura. Es el intelecto puro. Ahora le falta algo de empatía, pero es el intelecto puro. Así. Y entonces ellos van atrayendo a todos los jóvenes y finalmente todos los niños y jóvenes de la población se van con ellos y se convierten en ellos, se hacen como ellos. En la línea de lo que estás diciendo y del intelecto, ¿no podría ser que la frase inicial sea una aseveración antropológica? En el sentido de que sea un comentario sobre la condición humana. Volviendo a la conversación que hay en la página 136, mencionan algo sobre cómo funcionaría la inteligencia extraterrestre y cómo sería algo baladí o un intento en vano de tratar de explicar la psicología extraterrestre en base a la psicología humana. Claro, lo que explica el científico es que realmente no podemos, la psicología humana nace de una fusión entre, una de las teorías, una fusión entre una evolución imperfecta, es decir, un instinto que todavía necesita desarrollarse para ser, por así decirlo, una entidad mecanicista perfecta, y lo que nosotros llamamos razón, que es ese instinto no desarrollado que acaba cometiendo errores. Entonces, quizás, a un modo parecido a lo de Schopenhauer, de una forma de voluntad, lo que es esa frase es una aseveración de la idiosincrasia humana. Esa máquina, ese sujeto limitado por genes y mecanismos evolutivos, sería ese mal por el cual se construye, y la razón, ese defecto, por así decirlo, ese error evolutivo, ese instinto no desarrollado al completo, es lo que nos permite construir a través de ese mal, a través de esos instintos, algo de bien, y es parte de lo que es el mármol que ciñe a la humanidad. Puede ser eso lo que estamos hablando, realmente sí. es muy abierto. Si vemos desde la novela que estaba contando, ahí finalmente lo que resulta es que los hijos son completamente diferentes y los padres no lo entienden, y sin embargo los hijos son mucho mejores, cualitativamente mucho mejores seres humanos que los padres, ¿no? Son distintos, pero no hay entendimiento entre ellos. Y entonces como que la novela sugiere que los padres tienen que dejarse ir a los hijos y apartarse del camino un poco, ¿no?
Bueno, pues hay muchas interpretaciones, ¿no? Que se puede... Yo quisiera volver a este pasaje, yo lo tengo subrayado, de hecho lo comentamos esta mañana a través de Facebook, estuvimos hablando de esto. A mí este pasaje me parece clave y me parece también de una densidad muy grande. Tú lo has leído de una manera muy interesante con estos saltos a Schopenhauer y tal. Yo lo he visto de otra manera, que es complementaria a lo mejor, ¿no? Porque fíjate que, bueno, voy a leer el pasaje para que lo recordemos todos, ¿no? Está en la página 133 y dice, tomemos una definición hipotética. La razón es un instinto complejo que aún no ha acabado de desarrollarse. Tengamos en cuenta que las acciones instintivas son siempre útiles y naturales. Esta frase es la que me chirría un poco respecto a lo que tú dices. Porque aquí lo que se dice es que la acción instintiva siempre es buena porque siempre juega a favor de la conservación de la vida. El instinto que hace, busca la conservación, a lo mejor no del individuo, pero sí de la especie, de la familia, o de lo que sea, ¿no? Y eso además es una concepción amoral, porque es la única que despoja completamente la supervivencia por sí misma. Eso es lo único en lo que estamos todos de acuerdo. Claro. Entonces, por eso cuando tú estabas contando esto he vuelto sobre la página, porque digo, hay algo que, y era justamente esta nota, ¿no? Pero sigue diciendo, y aquí enlaza de nuevo con lo que tú comentabas, dice, dentro de 1 millón de años el instinto habrá acabado de formarse y dejaremos de cometer errores, los cuales probablemente son atributos intrínsecos de la razón. Y entonces, claro, la razón desaparecerá porque la razón es un proceso hacia un instinto, cuando se forme ese instinto ya la razón no tendrá lugar. Y entonces, y este es interesante, si en el universo se produce algún cambio, nos extinguiremos felizmente, precisamente porque habremos olvidado cómo cometer errores, es decir, probar otras variantes, otras posibilidades que no estén contempladas en un sistema rígido. Bueno, esto, para mi gusto, este texto es clave. Puede tener una lectura política, evidentemente, relacionada con la Unión Soviética, esos sistemas rígidos, ese materialismo científico que parece que lo instintivo, lo sentimental, todo eso, lo instintivo en el sentido, me refiero, de lo novedoso, lo está alejado, pero también enlaza, para mi gusto, con una de las ideas que se dan en 1000 millones de años hasta el fin del mundo, que tiene que ver un poco con un tiempo largo, ¿no?, en el que fatalmente el ser humano desaparece, ¿no? Ahí se dan unas explicaciones que ahora mismo no recuerdo bien, pero que tienen un poco, que enlazan con esto. Yo lo veo, eso es un poco el planteamiento, yo lo veo de manera distinta y lo veo como una apuesta humanista en el sentido que tú lo enlazas con Schopenhauer, a mí me viene a la cabeza Hannah Arendt. Por lo siguiente, la idea que tiene Hannah Arendt en la condición humana y en otros textos de la acción humana, del ser humano que es capaz de levantarse y decir, voy a hacer algo nuevo, algo imprevisto, algo que no esté, a lo mejor me equivoco. Me estoy acordando de lo de 1000 millones de años hasta el fin del mundo. En 1000 millones de años lo que dicen es que la evolución no entiende de moral, como decimos, entonces ese juego de acierto, error, prueba, error, lleva a la extinción de miles de especies, miles de seres vivos, miles de animales, de plantas, etc., ¿no? La razón lucha contra ese juego natural que no entiende de individuo, ni de cultura, por supuesto, ¿no? Y tiene que ver con Hannah Arendt en el sentido de que para ella lo más intrínseco, lo más original del ser humano, cosa que no se da en ningún otro ser, es que de repente se levanta conscientemente y dice, voy a hacer algo nuevo, ¿no? Voy a hacer algo nuevo aunque me juegue la vida, pero voy a iniciar algo. Y esa capacidad que tiene el ser humano de iniciar algo es lo que hace que seamos imprevisibles, saltemos estos códigos rígidos que aquí aparecen señalados como el mal, como lo que puede llevar a la destrucción, ¿no? Y desde luego supone también una rebelión contra una especie de determinismo natural. En otras clases, otras cosas, yo suelo utilizar este argumento de la acción humana que cambia de repente un poco todo cuando explico Antígona. Antígona es una niña que de repente dice, no quiero enterrar a mi hermano. No puede, pero dice la ley que tal y cual, me da igual, yo quiero enterrar a mi hermano. No se ha hecho antes, pero eso no es óbice para no hacerlo ahora. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Y con todos estos personajes stalker que están pululando en torno a algo que no comprenden y que sin embargo perseveran en la acción a pesar de que incluso eso daña a sus propios hijos porque nacen con esas mutaciones, con esos problemas, pero ellos siguen empeñados en situarse en ese... Hablando del determinismo, ¿no puede ser que la novela haya parte de reflexión sobre esta cuestión? Sobre todo en la parte donde mencionan, creo que hay una parte donde mencionan que daría igual si no hubiese ocurrido la visitación, este caos o toda esta decadencia que está ocurriendo habría ocurrido por cualquier otro motivo. Entonces,
tirando al final de la novela como que hay como una obra de determinismo, como que por la simple condición humana de cómo es, acabaríamos en este resultado tarde o temprano. Diría que no por lo siguiente, mira. A lo mejor estoy sobreforzando la interpretación, es posible. Vamos a discutirlo. Mira, yo voy a leer el final, ya que lo siento, si nadie no lo ha leído, puede aprovechar para bajar abajo y ver algún libro. Vamos a ver. Este final de la novela es justamente el tema central de la película de Tarkovsky, es decir, La sala de los deseos. La novela, para mi gusto, no va de los deseos. Lo de los deseos es muy marginal en la novela, solamente aparece en el cuarto bloque y antes se menciona levemente en algún pasaje, pero aquí hay otros temas que se desarrollan mucho más. Pero vamos al final. El Stalker ha llegado allí, ¿no? Redrick, y entonces, ¿qué va a pedir? Y dice, se dirige a la bola esta de los deseos y dice, soy un animal, ya lo ves, soy un animal, no tengo palabras, no me han enseñado las palabras, el tema de la educación que tú decías, y no sé pensar, esos cerdos no me dejaron aprender a pensar, esto es justamente lo que comentaba. Pero si de verdad no hay límites para ti, si todo lo puedes, si todo lo comprendes, lo verás. Mira dentro de mi alma, ahí está todo lo que necesitas. Y aquí aparece la última zona, el alma humana. Otro lugar en el que es imposible andar en línea recta. Y es incluso desconocida para el propio individuo que habla. ¿Qué voy a pedir? Pues no lo sé. Mira dentro de mi alma y tú sabrás. Y dice, lo verás, mira dentro de mi alma, ahí está todo lo que necesitas, tiene que estar. No le he vendido el alma a nadie, jamás. Es mía, es humana. Es decir, lo propio del humano es el antideterminismo. Lo incomprensible que para una persona representa él mismo, ¿no? Y en esa incomprensión el determinismo no existe porque no hay pautas. Es imposible andar en línea recta, como en la zona. Entonces, pues, bueno, perdón. No. O sea, simplemente quería aclarar que a lo mejor me he expresado mal. No quería decir que la novela sacase la conclusión del determinismo, simplemente que trataba el libre albedrío y el destino dentro de ella. Sí, desde luego. El libre albedrío como lo irrenunciable. El libre albedrío tiene que ver también con la acción de Hannah Arendt, con el hecho de que una persona, por encima de las condiciones culturales, sociales, naturales, físicas incluso, puede decidir hacer algo que nadie se le pueda pasar por la cabeza que decida. Como a nadie se le puede pasar por la cabeza que este señor que está... Aquí hay esto es otro tema que no hemos visto. En esa historia larga de la que solo se nos dan detalles en la novela, pasamos de la era heroica de los Stalkers, que ocupan los dos primeros bloques, a la decadencia de los Stalkers. Los viejos han muerto, solamente queda él, o están inválidos, los nuevos Stalkers son unos aficionados, y así, ¿no? Entonces, este es el último superviviente, y está ahí por su hija, ¿no? Por Titi, a la que quiere salvar y quiere... Sin embargo, de repente hace lo imprevisible, que es esa acción nueva, esa cosa inesperada del alma humana, de la libertad, del libre albedrío, que es, no, quiero la felicidad para todo el mundo. Y hace una cosa que no se podía pensar jamás en una persona, que podemos discutir si es bueno o malo, pero que se ha ido comportando como un egoísta a lo largo de toda la obra, por su propio interés, sacrificando, manipulando a distintos personajes, etc., ¿no? Y de repente él dice, no, mira dentro de mi alma, saca de mí lo que deseo, porque no puede ser que yo desee mal. A la mierda, dice todo, no se me ocurre nada más que las palabras. Y coge las palabras de otro, ¿no? Encarna las palabras del que ha sacrificado, que es Arthur, y dice felicidad para todos, gratis, y que todo el mundo se vaya contento, ¿no? Y ahí termina la obra, y podemos discutir si estamos de acuerdo en que eso se va a cumplir, no se va a cumplir, eso ya queda un poco abierto, ¿no? Pero creo que la profunda humanidad del texto y de cómo los Strugatsky entienden el alma humana o la capacidad humana para superarse, para ser mejor, pues es verdaderamente impresionante, ¿no? Sí, yo también lo que quería añadir también, entre el alma o la razón, ¿so? El intelecto, ¿no? Porque tal y como lo entiende y como lo define Valentine, que es lo que ya he leído, ¿no? La razón es un instinto complejo, ¿no? Realmente el pelirrojo destaca por tenerlo más desarrollado que los demás, por eso es el mejor Stalker, porque él intuitivamente siente dónde está el peligro, por dónde hay que pasar, ¿no? Y también intuitivamente al final siente el deseo que tiene que formular, ¿no? Al final. Entonces eso sí que lo reivindican, desde luego, por encima del bien y del mal, ¿no? El instinto, es verdad que allí se queda como en medio,
Y también es verdad que lo que realmente subraya es la necesidad de moverse, de cometer sí. las acciones, ¿no? Es que también aquí hay otra cita de otras obras suyas, por ejemplo, no se equivoca solo aquel que no hace nada. Los peligrosos no son los errores, sino la pasividad, la corrección falsa y el apego a los postulados antiguos. ¿A dónde pueden llevar los postulados antiguos? A un mundo anticuado. Es de La ciudad maldita, una de las últimas, ¿no?, obras suyas. Y aquí más tarde, a ver, hay que inclinarse ante los actos y no ante las estatuas. Si bien tampoco hay que inclinarse ante los actos, pues cada cual hace lo que está en sus manos. Uno hace la revolución y otro un pito de barro. Es posible que yo solo pueda llegar a hacer un pito y que ahora soy una mierda. O sea, la acción y la intuición, ¿no? Sí, sí. Es por lo que abogan al final, ¿no? ¿Así o cómo lo veis vosotros? ¿Alguna opinión? ¿Qué es lo que sacáis de la obra? Porque lo que vemos es que no hay una interpretación en claro, ¿no? ¿O cómo lo veis? Yo puedo alargar hasta el fin de los días, pero no, Sí, sí, no, sí. no es de recibo, evidentemente. Vale. Bueno, ¿qué más también nos ha llamado la atención de la obra, ¿no?, y lo hemos comentado también, es la forma en la que se presenta la historia, ¿no? Que tú estabas diciendo que lo estabas relacionando con entregas, ¿no? Sí. Sí. Hay esto pasa, tú lo acabas de comentar, la ciencia ficción rusa, también pasa la ciencia ficción anglosajona, norteamericana, inglesa, y es que hasta los años 60, bueno, hasta los años 70, pero bueno, más o menos hasta ahí, los procesos de la publicación de la ciencia ficción eran en revistas y luego pasaban a libros, a antologías, a selecciones y tal, ¿no? En los años 60 es cuando se produce en la sociedad anglosajona el salto a la novela. Y muchos escritores fracasaron, son grandes autores de relatos de ciencia ficción y no fueron buenos novelistas de ciencia ficción, por ejemplo Robert Silverberg, estoy pensando, o algún otro, porque estaban acostumbrados al formato de relato. Y había una cosa intermedia que era el crear una serie de mundos ficcionales sobre los cuales se construía una sarta de relatos, muchas veces no relacionados o no cohesionados entre ellos. Por ejemplo, Crónicas marcianas de Ray Bradbury, La Fundación Asimov, las Crónicas del Gran Tiempo de Fritz Leiber, yo qué sé, no me acuerdo ahora, pero en fin, eso podría valer como ejemplo, ¿no? Para una cierta crítica académica que todavía tiene muy metida la idea de la novela modernista, entendida como una especie de entidad orgánica, donde todo va referido a una idea central, ¿no?, y perfectamente estructurada, este tipo de construcción episódica es defectuosa y constituye uno de los principales escollos, de los principales motivos por los cuales cierta crítica académica rechaza todavía este tipo de escritura, ¿no?, porque lo relaciona con el román medieval, ¿no?, que, por ejemplo, o los cómics de superhéroes, ¿no?, una aventura tras aventura tras aventura tras aventura, ¿no?, que podría seguir hasta el infinito, es decir, lo no orgánico, lo que se extiende así sin una estructura, ¿no? Sin embargo, como todo, eso puede estar bien o puede estar mal, es decir, se puede utilizar este tipo de concepción de novela para contar una historia que gire alrededor de algo de lo que no se habla o de lo que se toca poco. Nadie duda que este libro podría ser el triple de largo. Podría haber más aventuras de los Stalker, podría haber descubrimientos sobre la zona, esta sociedad podría evolucionar a través de a saber dónde, etc., ¿no? Y lo mismo con Crónicas marcianas o con bueno, Fundación, de hecho se siguió alargando indefinidamente, ¿no? Y me parece que es una forma interesante de construir. Me parece mal que se rechace, o sea, quiero decir que se considere que es mejor la estructura orgánica a la estructura episódica, que es la que aquí se ve, ¿no? Porque esto da un juego extraordinario y creo que esta novela lo utiliza muy bien. Los 4 bloques son 4 etapas o 4 fragmentos de la historia de la zona. Pasamos, como decía antes, de la era heroica a la decadencia de los Stalkers, la gentrificación de los alrededores, y todo está muy sabiamente dosificado, de forma que en ningún momento tenemos la sensación de repetición
que puede haber en muchas estructuras en Sarta, ¿no? De una aventura, otra aventura, otra aventura, sino que aquí, si nos fijamos bien, el primer bloque lo que hace es exponernos cómo funcionan los stalkers. Nos cuenta un poco, nos presenta ese mundo, el código deontológico de los stalkers, que se parece un poco al grupo salvaje de San Peckinpah, ¿no? De no dejamos tal, no recogemos a nadie. Y a partir de ese primer bloque, de esa primera exposición, empieza propiamente la narración. O sea, el primer bloque no es tanto narrativo como descriptivo, o sea, del modus operandi de esta gente y de lo que pasa, ¿no? Y la historia se va acelerando, cada vez los espacios temporales son más largos, ¿no? Hasta que llegamos ya al final, ¿no? Es decir que, siendo episódico, también sabe dosificar bien un tiempo general del relato, que es lo que hace que una narración fluya y no aburra. Yo la verdad que no había pensado en lo que estaba diciendo tú, sino que al leer la novela yo lo que veía era como si fuera el expediente, por ejemplo, en la policía, donde sea, ¿no? En el KGB, Sí. De un caso, ¿no? El expediente de caso. Entonces la primera es como si fuera un vídeo casero o lo que sea, ¿no? Donde está grabado el mismo sujeto que están contando, y lo demás sería como un informe, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante de allí. Y luego yo sé que ellos apuestan deliberadamente por este relato escueto, orientándose un poco a Hemingway, porque era entonces muy popular en la Unión Soviética en los años 60, años 70, y muchos escritores se orientaban a este tipo de escritura con frases cortas, con pocas definiciones. Entonces era una apuesta deliberada, desde luego. A mí me parece que el texto está bien tal y como está, ¿no? Y precisamente me gusta porque deja muchas puertas abiertas. Es lo que pensaba el otro día, que la literatura, la cultura rusa, ¿no? Realmente no ha producido genios de filosofía como Kant, como Schopenhauer, como muchísimas, ¿no? Y sin embargo están todos en la literatura. Todos los escritores son filósofos al final, y terminando por los hermanos Strugatsky, que también, y luego no sé si habéis leído a Dmitry Glukhovsky, que también ha escrito el Metro 2033, que es también un videojuego que también ha creado él, todo el universo, que en parte también está basado también en un mundo apocalíptico, donde todo el mundo vive en el metro, debajo del metro de Moscú. Y como que en toda la ciudad, como en Londres, en Nueva York, pues toda ahí la humanidad se ha conservado solo en el metro. Y hay muchísima filosofía, y luego, aparte de filósofo, también salen parte político, proclamando por las verdades sociales y etcétera. O sea, es la conciencia, normalmente la conciencia de la sociedad rusa son los escritores, y en este sentido Strugatsky sí que lo fueron, y mucho, y además que influyeron muchísimo, porque como, no sé si habéis escuchado alguna vez este hecho, el público de los Strugatsky eran los ingenieros, de profesiones técnicas sobre todo. Y lo que pasó desde los años 1940 y 1950, donde en todo el país había como 250.000 ingenieros más o menos, eran insuficientes, la política fue abrir muchas instituciones y crear este estrato social de ingenieros sobre todo. Y entonces, en los 1970 ya, la Unión Soviética era el primer país del mundo por el porcentaje de ingenieros por la población. Había 2,5 millones de ingenieros. Y esa fue precisamente la base de la inteligencia de aquella clase estrata intelectual. Y eran los lectores de los Strugatsky, y realmente se volvían locos por conseguir estos libros, porque estos libros se rifaban, vamos, desaparecían de... vamos, es que no se podía comprar prácticamente libros en las tiendas porque no había. Se pasaban, se copiaban mecanografía, pues luego pues, en la biblioteca había colas largas para coger estos libros a leer, y todo el mundo lo había leído realmente. Entonces la influencia es tremenda, y han formado generaciones y generaciones que están ahora viviendo allí. Y bueno, terminando, ¿por qué no son ellos los que
los que establecen las vías por las que va el país ahora mismo. Es muy triste porque leyendo a Strugatsky tendría que ser diferente a la cara del país y la cara de su política y social y internacional, etc. Pues no sé, yo creo que ¿tenemos alguna cosa más que comentar o por mí no, pero terminando? Yo quería Sí, comentar ¿no? una cosa, fíjate, me ha sorprendido, hablando antes de la educación, ¿no? Sí. Entonces, el mismo título del libro, ¿no? Picnic extraterrestre, años 70, Unión Soviética, ¿no? Que podría ser España también. Sí. Entonces, el hecho de entender un picnic como un sitio donde alguien llega y lo deja todo perdido con sus cosas. Es decir, como que la educación medioambiental en aquella época brillaba por su ausencia, ¿no? De tal manera que se entendía que, bueno, pues que, cosa que ahora, por ejemplo, entendemos que un picnic y todo bien, ¿verdad? Es decir, el hecho del título ya me llama la atención un poco por la época, ¿no? Y además, de hecho, ellos lo consideran como de los primeros ecologistas en la cultura rusa también, porque levantaron muchas cuestiones ecológicas, sí, sí, sí. Yo tendría una pregunta sobre la estructura del libro, porque a nivel estilístico no acabo de comprender por qué en el primer bloque es una narración en primera persona, incluso se podría decir que roza un poco el flujo de conciencia sin serlo, y luego el segundo bloque pasa a la tercera persona. La cosa es que al menos yo no acabo de comprender esa decisión estilística, porque el segundo bloque sigue centrándose en Reddick Sussman y no parece que, sí que hay nuevos personajes y tal, pero parece que todo sigue muy concentrado en su protagonista sin realmente desviar la atención narrativa, el foco narrativo en los otros muchos personajes o dándoles protagonismo. Todo parece sigue siendo el mundo de nuestro protagonista. Entonces no acabo de comprender bien por qué esa decisión estilística. Me encantaría saberlo, ya que, bueno, parecen realmente expertos en su obra. Bueno, experto... somos lectores también, a lo mejor con algunos conocimientos más sobre el tema, porque hemos leído, hemos estudiado una cosa más, pero desde luego respuesta última no tenemos. No sé cómo Juan, yo como... Estoy echándole un vistazo para intentar... Pues yo creo una cosa, Sí. yo creo que él, la primera parte es como él se está presentando, porque después toda la historia es sobre él, pero la primera parte, esa primera parte tú entiendes lo que es él, cómo piensa, qué hace, lo que uno es que no lo produce bien, pero bueno, todo. Pero, y es como una presentación, me da esa sensación y después ya a partir de él ya, pues ya surge ya toda la historia. Entonces esa presentación se hace desde una primera persona. Sí, estoy repasando el capítulo para ver... A mí la idea la que se me ocurre es que el primer capítulo, él se presenta todavía como un ser bastante íntegro, que se ve a sí mismo como una identidad, ¿no? Y entonces él habla como yo, desde yo, porque él más o menos ve lo que es Richard Suja, con sus problemas, con sus cosas buenas y malas, vale, pero es que luego lo veo como un ser escindido, partido. Y entonces, de hecho, si nos planteamos quién cuenta todo esto, supuestamente también es desde su punto de vista, ¿no? Porque él, lo que nosotros nos cuenta también más o menos es lo que él, donde él está, menos la de Luna, ¿no? Es más o menos lo que él, se ve con sus ojos, ¿no? Alrededor, pero ya no va desde la primera persona, como que él ya no ve a sí mismo como el ser íntegro, a lo mejor, vamos, una de las posibles explicaciones, ¿no? Sino que ve como en tercera persona y ve alejado de sí mismo, distanciado, ¿no? De sí mismo, porque ya no se identifica completamente. Sí que se observa. Yo no lo sé, la verdad, porque es verdad que, por eso mientras estaba hablando he repasado el capítulo, y es verdad que en el capítulo segundo hay una focalización total en Reddy, o sea, no pasa nada en lo que él no esté interviniendo, ¿no? ¿Por qué esa decisión? Pues la verdad que puede ser, luego esta es una buena explicación, yo no lo sé, ¿no? Pues, o sea, entiendo por qué el primero es en primera persona, como han comentado otros compañeros, es una presentación a sí mismo. Ahí no encuentro la problemática, mi problemática es con el segundo, porque no encuentro ninguna necesidad narrativa. Bueno, a ver, porque también podría ser el primero en tercera persona. Tú Ya, la escribes, pero... vas escribiendo también lo que piensa el personaje, o sea, son decisiones que una vez que las tomas, ¿no? Tú ajustas la narración a esa decisión, no al revés. O sea, tú vas a decir, voy a presentar el primer capítulo en tercera persona, con un narrador omnisciente que también entra en la interioridad de los personajes, que no es puramente
conductistas, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué una va en primera persona, otra va en tercera? Lo que ocurre, Yo no lo sé. lo que ocurre es que esas elecciones son las que en el fondo tienen más relevancia cuando se trata de interpretar la novela. Quiero decir, a mi juicio por lo menos, la forma en el fondo es lo más importante, Sin duda. porque es donde uno verdaderamente hace elecciones poniéndose en el lugar de lo que quiere expresar, pero sobre todo viendo lo que va a transmitir. Por ejemplo, la cuestión episódica. Yo creo que eso no tiene para nadie que no sea un memo total ningún problema. El problema que yo creo que tiene para los académicos es que aparejado a cuando nace la elección de lo episódico es justo, por ejemplo, el casamiento con la literatura norteamericana y cosas por el estilo, tan cortita. Porque, por ejemplo, en la literatura de ciencia ficción es muy común que el propio Asimov o gente de esta mencionara la poca profundidad psicológica que tiene para darle a los personajes. Esta novela, por ejemplo, si el tío está constantemente hablando de sí mismo, hablando de sus percepciones, de sus historias, es, por mucho que los autores no quieran, imposible que el que está leyendo no se ocupe del viaje del propio personaje, de cómo cambia, de cuáles son sus percepciones, de lo que quiera que sea. De repente, en el tercer capítulo empieza a hablar del Noonan, por ejemplo, ¿no? Claro, aquí lo episódico, bien hecho. Lo episódico aquí está muy bien traído precisamente, es normal que no haya discontinuidad porque todos los enlaces que hacen es dejar dónde se ha dejado el capítulo, o sea, en qué momento de la vida del pelirrojo se queda, a cómo continúa, justo lo del principio, ¿no? Yo tengo interés en abandonar esta vida, luego se nota que sigue con ella porque le es lucrativo y porque le interesa por lo que quiera que sea, justo cuando ha vuelto a ver en el hotel a Noonan, luego retoman a Noonan con los problemas que tienen y justo donde dejan a Red al final de ese capítulo aparece cuando retoma lo del buitre y toda esta historia. Eso está perfectamente trazado, al final es muy así. Pero la elección de esas frases cortas y de esos improperios, vamos, yo verdaderamente me parecía casi literatura norteamericana en ese sentido. Pero eso podría decir, eso es una cosa que estoy de acuerdo, pero el hecho de que sea en primera persona o en tercera persona da igual, porque eso tú puedes, ese mismo estilo abrupto lo puedes utilizar en un caso. Totalmente de acuerdo, si no, vamos, evidentemente no es desmerecer el parecer, es más bien decir que lo interesante verdaderamente de esa pregunta es que las elecciones de esa clase a ellos a lo mejor les pueden ser, digamos, operativas porque les permiten contar más rápidamente o lanzarse más rápidamente a la escritura sin tener que hacerse más preguntas de la cuenta porque les nace así y les es conveniente, pero deben ser conscientes de la responsabilidad que tiene a la hora de cómo a nosotros nos llega, porque uno está leyendo, por ejemplo, puede precisamente preocuparse muchísimo de cuál es el viaje del personaje, cuando de repente aparece la reflexión sobre el premio Nobel y Noonan en el Borscht. Emerge como una cosa luminosa, precisamente porque es una novedad en la novela, y además, ¿cómo decirlo?, son mucho más reflexivos, mucho más incisivos, mucho más luminosas las percepciones que tienen, eso quieras que no. Incluso si ellos dijeran, no, esto es marginal, pero solamente... Pero vamos a ver un momento, en casi toda la ciencia ficción dura, al menos, siempre hay un capítulo en que alguien lo explica. Totalmente. Todo, o sea, eso está en Lem, están los propios Strugatsky, que en 1000 millones de años hay un momento parecido en el que empiezan a hacer hipótesis sobre por qué sucede eso. Es decir, ese tipo de capítulo dentro de los códigos narrativos de la ciencia ficción es el que ancla la novela. Sí. Porque si no sería un cuento de hadas. Totalmente de O acuerdo. sea, y esta novela no, pero la película sí se convierte en un cuento de hadas, entre otras cosas porque le falta ese anclaje. Pero es lo mismo, si lo que yo quiero decir eso refuerza mi tesis, precisamente porque lo necesita, le dan el espacio que necesita de una manera especialmente relevante, porque si deslizaran apreciaciones de anclaje sueltas y tal vez deslavazadas precisamente eso, en lo que de alguna manera ellos mismos están plasmando como fuerza motriz del interés nuestro, que es ¿qué le pasa al tipo? ¿Qué le motiva a hacer tal o cual cosa? No lo hacen así, lo concentran para que tenga solidez. Yo digo que los autores en ese sentido son muy responsables de cómo eligen contar las cosas, porque a nosotros nos están llevando de la mano. Yo además en concreto es que las novelas, cuando son cortitas me las leo de una tacada, no me las leo en varios días, me las leo de una tacada. Entonces noto mucho esa historia. Y yo creo que lo que él en el fondo está planteando al final es que esas elecciones condicionan mucho cómo a nosotros nos llega y qué nivel de... O sea, qué focos de interés nos ofrece la novela. Por ejemplo, usted muy bien ha mencionado justo al final, no es relevante la elección, o sea, el final, la solución, digamos, de la novela. Y sin embargo,
por cómo es justo donde tal vez se produce más un viaje en el propio personaje. Y más fluye la novela, precisamente porque ya no tienen que explicarnos de una manera velada y soterrada qué es lo que ocurre, cuáles son los fenómenos extraños, ni nada por el estilo. Al principio hay una indeterminación muy bonita al respecto, ¿no? Pero ya depende de cómo lo escriba cada uno, si tiene más o menos fortuna con las palabras, pues le gusta a uno más o no, ¿no? Que a mí por eso este tipo de novela me gusta menos, la manera, ¿no? Me gusta más florida o más estética o lo que quiera que sea. Pero al final no le das tanta importancia, lo que estás viendo es cómo el tipo se preocupa por el hijo del buitre o lo que quiera que sea, ese viaje interior. Entonces al final, justo que en la resolución, digamos, se plantee cómo él se transforma o elige otro camino, cobra mucha fuerza precisamente por eso, por cómo nos han llevado hasta ahí. Y entonces es lo que yo entiendo que la elección de la persona primera o tercera tiene relevancia. Yo creo que no la tiene, creo que es simplemente una preocupación por cómo eligen contar las cosas, que es lo interesante al final. Bueno, yo creo que para mí lo definitivo aquí es que realmente hay un cambio bastante brusco en el personaje, porque también se puede leerlo como un Bildungsroman, ¿no? De una novela de educación, porque él va creciendo, va cambiando, va forjándose a través de la novela, ¿no? Y claro, si la primera parte donde es Icherzählung, ¿no? Y él habla en primera persona, él es un ser que vive para él, para el futuro, que no está cargado con ninguna otra responsabilidad. Todavía no tiene mujer, no tiene hijo, él vive, o sea, puede cortar su vida y no pasa nada, ¿no? Sin embargo, ya con la muerte de su amigo, que además que le daba la idea que él quería creer en esta idea de un mundo que nosotros vivimos para un mundo mejor, para un futuro mejor, etcétera, ¿no? Se le cae esto y al mismo tiempo se le carga la responsabilidad no solo de mujer, sino de la hija también, y que se va complicando a lo largo de la novela, ¿no? Entonces es un ser completamente diferente, ya en la segunda con 28 años, ¿no? Y además que cuando ya en esta segunda parte ya se le despierta este otro tipo de percepción, ¿no? Cuando empieza a oler, a escuchar, a todo, ¿no? Como un ser así omnipresente, ¿no? Entonces cambia drásticamente toda su conciencia, ¿no? Entonces yo lo veo como una ruptura también en este sentido importante, que lo subraya como que ya no puede ir hablando desde el yo. No, yo creo que es importante desde el punto de vista del desarrollo del progreso del personaje también. Sí, ayuda a ver eso, es fenomenal, claro. Yo creo que sí. Bueno, claro. Pues nada, pues sí, a mí me ha parecido apasionante, me ha gustado mucho, muchas gracias porque siempre se descubre mucho. Hablando de los libros, muchas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias a esta librería para acoger siempre en nuestros eventos, en nuestras charlas. Y Juan, muchísimas gracias, contigo encantado. aprendo siempre un montón y siempre... Ha sido un rato estupendo, la verdad. Sí, pues muchísimas gracias.